Un vídeo más aquí de empresas para poder mostrarles algunos mecanismos que el psicoanálisis nos enseña y nos aporta pues a la hora de vender, relacionarnos con el otro, dirigir equipos y bueno, toda esta dinámica que supone siempre, ¿no?, las personas y las relaciones con los otros dentro del mundo empresarial. Hoy vamos a hablar de la intolerancia que tenemos al no, ¿no? El sentimiento de frustración que nos producen las personas, los clientes, cuando de alguna manera nos dicen que no. El no como tal no tiene por qué ser sinónimo de negatividad, sin embargo, se lleva bastante mal. Es decir, hay como una intolerancia a la palabra no. Vamos evidentemente a retraernos un poquitito, vamos a ir para atrás y vamos a ver de dónde puede proceder esta respuesta humana frente a la palabra no. Evidentemente hay que irse a la infancia, hay que irse al momento en que somos niños, en que los padres nos dan todo, casi todo, y cuando el padre o la madre nos empiezan a decir que no, que ya no es así, o que tiene que haber límites, o de alguna manera nos ponen límites, la respuesta humana, pues digamos del niño, cuando no es de malestar o agresividad o resignación, pues evidentemente puede producir una respuesta que a veces no sabemos cómo elaborar, que el niño no sabe elaborar, pero que sentimos que tiene repercusiones en muchas de sus conductas, ¿no? Entonces nos encontramos que luego cuando somos mayores nos enfrentamos al mundo, nos enfrentamos al trabajo, cuando vamos a vender, cuando vamos a llevar ciertas actividades en la vida diaria, bueno, pues ¿qué nos encontramos? Que muchas de las cosas, actitudes que queremos llevar a cabo, pues nos encontramos con la palabra no por parte de los otros. El no, evidentemente no significa de que ya las cosas no puedan ser. También el no tiene que servir de alguna manera para reflexionar, para darnos cuenta si a veces no queremos que las cosas sean demasiado rápido, si queremos evidentemente que el otro nos dé lo que le demandamos, y esa intolerancia a que el otro nos haga esperar o a que nos ponga un límite, pues puede provocar evidentemente un sentimiento de agresividad, de frustración y de rechazo a la situación, cuando no un cabreo, que siempre tiene como unas características, digamos, infantiles, ¿no? Una persona, por así decirlo, madura, que no tiene por qué ser un adulto, ¿no? Una persona madura es aquella que tiene tolerancia a su propia frustración, de manera que cuando se encuentra algún límite, cuando se encuentra algún tope a la hora de trabajar, a la hora de vender, a la hora de relacionarse con los equipos de trabajo, pues bueno, tiene que darse cuenta que ese límite que a veces nos ponen con la palabra no, tiene que ser evidentemente una autorreflexión, de manera que tenemos que pensar, de alguna manera no he podido llegar al otro, si no he podido llegar al otro es porque algo en mí también, en mi manera de ser y mi manera de decir, ha levantado, por así decirlo, una barrera defensiva en la otra persona que te dice que no. También la palabra no no significa de que ya está terminada o cortada una conversación. Un no también puede ser sinónimo de esperar. Te digo no ahora, pero más adelante podemos retomar la conversación. Yo también te puedo decir, vale, ahora me dices que no, pero déjame un tiempo, reflexionemos y luego pues partamos de la misma situación diferente, pues ¿para qué? Para tratar de abordar la situación de alguna otra manera. Por lo tanto, que no hay que tener tantos prejuicios ni sentirse tan mal con la palabra no, porque el no es un límite, nos hace también esperar, pero evidentemente nos tiene que hacer pensar, que no siempre el no es sinónimo de fracaso. Cuando digo también reflexionar, hay que pensar que muchas de nuestras actitudes a la hora de trabajar, como puede ser la ansiedad, como puede ser la angustia, como puede ser la impaciencia, nos lleva a situaciones precipitadas, nos lleva a querer conseguir todo rápido, y ahí caemos dentro de estos esquemas infantiles que les sucede mucho a los niños, que les gusta siempre conseguir las cosas de manera rápida. Y cuando les dicen que no, les ponen un límite, pues evidentemente aparece ese molesto sentimiento de frustración o irritación que puede desencadenar en actitudes, a mi entender, bastante infantiles.
También es cierto que cuando el no es muy permanente, una situación, una persona, eso nos tendría que obligar a desviar la mirada, porque si tú te encuentras con un cliente que continuamente 2 veces te ha dicho que no, tú te puedes plantear muy bien, ¿lo intento una tercera vez o desvío la mirada de este cliente? Cuando una persona, estás en una reunión, te dice 2 o 3 veces que no, o en un intervalo de tiempo te dice que no, pues evidentemente te tienes que replantear que tienes que dirigir la mirada hacia otro lugar, porque a veces somos un poco obsesivos con las personas y con las situaciones, y aun sabiendo que no nos lo van a dar o que no lo vamos a conseguir, seguimos insistiendo, y eso al final acaba molestando a la otra persona y a nosotros nos acaba produciendo un sentimiento de irritación o agresividad con nosotros mismos y con el otro. Por lo tanto, también hay que revisar esas características obsesivas que a veces los humanos tenemos con las relaciones, con las personas, con el trabajo, familia, amigos, y que nos hacen estar insistiendo en situaciones pues que a lo mejor no tiene que ser así, o no tiene que ser ni esa persona ni esa situación. Pero lo inteligente es poder sustituir, ¿eh? Como bien decía Freud, que digamos una persona sana es aquella que tiene capacidad de sustituir, pero rápido. Y cuando digo rápido es rápido. Es decir, que no te quedes muy detenido en esa fotografía cuando te han dicho el no, que te quedas como paralizado. Si te han dicho que no, prueba con otros lugares, muévete por otros lugares, revísate un poquitito, cuál ha sido el error o cuál ha podido ser el de más o el de menos que has cometido, por lo cual te ha parecido un no rotundo. Por lo tanto, siempre el no, a mi entender, debe ser, tiene que servir sobre todo para la autorreflexión, ¿no? De manera que tú digas, bueno, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Y a qué me obliga esto? ¿O por dónde me mueve? Evidentemente, pasar un no es una inteligencia, porque es frente a una barrera que el otro o la situación te pone. Evidentemente, tú te puedes quedar ahí como un estúpido y quedarte detenido y no más, ¿no? O decir, bueno, a ver, empiezo a pensar cómo saltearlo, cómo traspasarlo, o cómo construir otra situación nueva. Es decir, que son temas, a mi entender, ¿no? Que son como reacciones humanas que se producen también frente a la respuesta del otro. Y lo inteligente, evidentemente, es saber abordarlo, pero sin ningún tipo de trauma, sin ningún tipo de agresividad ni irritación, sino con inteligencia. Y cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de darte cuenta de los sentimientos que te están apareciendo, escríbelos, reflexiónalos y encuentra una manera que siempre, una manera mejor de hacer las cosas, no se olviden nunca, ¿no? Que te puede llevar pues, a la consecución de algunos éxitos. Pero bueno, que cuando tienes un carácter muy obsesivo, los nos te sientan fatal. Y si ya en tu infancia eras un caprichoso, que a todos te decían que sí, pues ya lo hemos fastidiado. Porque luego el mundo te pone límites. Es que te pongas como te pongas. El mundo te pone límites. Porque los límites son buenos para todos. Y en la vida hay que tolerar que todo tiene un límite, todo tiene un tiempo, todo tiene un proceder, todo tiene una elaboración. Y a veces los tiempos de uno pues no son los tiempos de nosotros, que yo en otro vídeo pues ya hablaré de la noción del tiempo, porque la noción del tiempo es una noción muy subjetiva, y lo que para mí a lo mejor es rápido de entender, al otro le lleva un tiempo procesarlo y elaborarlo. Por lo tanto, tú no puedes agobiar a la gente a que te den una respuesta positiva si esa persona lo tiene que pensar. Por eso digo que la templanza, en la calma, el saber esperar frente al límite que el otro me pone, también se demuestra una inteligencia sobre la gestión de tus emociones. Porque tú puedes tener mucha inteligencia emocional y darte cuenta de las cosas, pero como no las sepas gestionar, pues apañado vamos, ¿no? Por lo tanto, si escuchas un poquitito este vídeo, seguro que te va a hacer, ¿no? Te va a servir para tener una autorreflexión. Y ya te digo que los sentimientos tan fuertes y tan contradictorios, ¿no? Tanto el odio, la rabia, el amor, la irritación, la agresividad, la frustración que nos produce la palabra no, o el límite que el otro nos pone, pues nos puede a veces llevar a comportarnos pues bueno, como unos verdaderos inmaduros. Así que nada, mucha autorreflexión, un poquito de calma y tranquilidad, y siempre darnos cuenta que un no puede ser también el principio de algo nuevo. Muchas gracias, y el próximo día, pues bueno, sacaremos más material psicoanalítico, dando más instrumentos para poder trabajar y hacer más llevadera la vida laboral y personal. Muchas gracias.